Comenzamos Su Caso en Casa. Estamos en directo, nuestras líneas telefónicas las podrán ver en pantalla para que participen con sus preguntas en el tema de hoy. Derechos y garantías por compras a crédito. Estamos hablando no solamente de productos, también de servicios. Está con nosotros la doctora Laura Moreno Restrepo. Ella es abogada, especialista en Derecho de la Competencia y del Consumo, magíster en Derecho de los Mercados y especialista en Derecho de los Negocios. Bienvenida, doctora Laura. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias. Es un caso, cuando hablamos de compras a crédito, es muy común en la población, las compras a crédito. Ahora, hablar de derechos y garantías cuando compramos a crédito es otra cosa. ¿A qué nos referimos específicamente? ¿Si existen esos derechos y esas garantías? Claro que sí. Como lo mencionábamos en el programa anterior cuando hablábamos del tema, las ventas financiadas o ventas por métodos bajo sistemas de financiación, como las llama el régimen de consumo, tienen regulación y tienen unos derechos que se pueden mencionar, unos como las garantías y otros derechos en materia de información, sí, y son supremamente desconocidos por los consumidores. Entonces es bien importante que podamos hablar de esos derechos. Hablamos de ventas a crédito como el club y la cuenta corriente, para mencionar algunos de los temas de los que ya habíamos tocado en el programa anterior. Hoy recibimos todas sus inquietudes, por eso a esta hora nos acompaña Patricia desde el municipio de Itagüí. Bienvenida y qué gusto escucharla, Patricia. ¿Cuál es su pregunta? El gusto es para mí, para felicitarlos por ese programa tan importante, que siempre nos dan como unas pautas para saber en el comercio y en todas las partes. Muy amable. Este programa es de ustedes. Ustedes tienen la palabra, así que adelante, doña Patricia. Mi pregunta para la abogada es, si yo compro algo a crédito y por algún motivo lo quiero devolver, ¿por qué a mí no me hacen el reverso de la transacción? ¿Del dinero que pagó? No, yo lo compré a crédito, le estoy comprando a crédito, por decir algo, lo compré hoy a crédito. Sí. Y mañana o pasado mañana voy dentro del tiempo a que no, yo voy a reversar esa transacción porque no lo quiero ya. Porque me dicen que no lo pueden hacer. Está clara la pregunta, doctora Sí. Laura. Gracias, doña Patricia, por participar hoy en el programa y la invito a que esté muy atenta a la respuesta de la doctora Moreno. Bueno, en las ventas financiadas o ventas a crédito existe un derecho que no existe en las ventas por métodos tradicionales. El derecho del retracto. Exacto, que es precisamente el derecho de retracto. El derecho de retracto es el derecho a arrepentirse de alguna forma de la compra que se ha hecho, y es un derecho que se debe ejercer dentro de los 5 días siguientes al momento de haber efectuado la compra. Ese derecho es un derecho que se debe ejercer manifestando que se está ejerciendo ese derecho específicamente, y es obligación del empresario hacer la devolución del precio sin hacer ningún tipo de descuento. Sin embargo, es muy importante que precisemos que el derecho de retracto tiene unas excepciones, y es que los bienes que son de uso personal, los bienes que son confeccionados a la medida, o sea, si yo mandé a hacer una cama con mis especificaciones propias, con las medidas particulares de mis necesidades, muy personalizados, sí, no tienen derecho de retracto. Y la otra condición que se tiene que cumplir para ejercer el derecho de retracto es que el producto se tiene que devolver en las mismas condiciones en que se adquirió. Si yo ya lo usé, si yo ya lo desempaqué, si le quité las etiquetas, yo no puedo ejercer ese derecho de retracto. Seguimos escuchando sus casos. El tema de hoy en el programa tiene que ver con los derechos y garantías. Cuando compramos a crédito es muy común entre los ciudadanos adquirir productos o servicios a crédito. Yo los invito para que compartan con nuestra invitada sus inquietudes en el 232-4604 y 018-051-5015. Estamos en directo, así que los invito también para que aprovechen este espacio. Doctora Laura, tema preocupante, y en estos días pues veía un informe en los noticieros y tiene que ver precisamente con las tarjetas de crédito. Los intereses están por las nubes. O sea, qué bueno tocar un poquito este tema frente al asunto de si los intereses ¿tienen algún límite o pueden definirlos ellos, pueden cobrar los intereses que quieran, hablando de las entidades bancarias? Bueno,
El tema de las entidades bancarias no está regulado por el Estatuto del Consumidor porque el sistema financiero tiene una regulación diferente. Sí. Cuando hablamos de ventas bajo sistemas de financiación, estamos hablando del crédito que es otorgado directamente por el empresario, esa financiación que es otorgada directamente por ellos. Pero es muy importante lo que tocas de las tarjetas de crédito, porque puede haber tarjetas de crédito que son otorgadas por el mismo empresario, que son tarjetas de crédito que no están respaldadas por una entidad financiera. Los almacenes de cadena, por ejemplo, algunos de ellos sí, y esas tarjetas de crédito en muchos casos no están respaldadas por el sector financiero y ellos están autorizados para hacerlo. En todas esas, ellos tienen la obligación de respetar los límites legales en las tasas de intereses. Esto significa que ya sea tarjetas de crédito o ya sea ventas financiadas, club, cuenta corriente o la modalidad de la que hablemos, los intereses que pueden cobrar son solamente las tasas máximas certificadas por la Superintendencia Financiera. Autorizadas por la Superintendencia. Así es. Muy bien, o sea que no puede existir abusos. Y si existen abusos, ¿qué podría hacer el consumidor? Si existen abusos, existe una sanción y es... Lo primero es una infracción al régimen legal. Uno podría formular la respectiva denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que se adelante la investigación correspondiente. Frente al consumidor existe el derecho a solicitar la devolución de lo que se pagó en exceso, pero además existe otra consecuencia y es que el empresario que cobra intereses en exceso tiene una sanción y es que pierde los intereses cobrados de más y todos los intereses que hubiera cobrado respecto de esa obligación. Muy bien. A esta hora saludamos a Luis, que nos acompaña en el barrio Robledo, aquí en Medellín. Qué gusto escucharlo, Luis, y bienvenido a su caso en casa. Buenas noches, ¿cómo les ha ido? Muy bien, gracias, señor. Bueno, bien, adelante. Gracias a mi Dios. Para hacerle una preguntita a la doctora. Claro. Fue que yo hace un año saqué un crédito en una cooperativa. Y ese crédito me quedó muy alto, es una tasa muy alta y entonces... ¿De interés? Yo me fui a retirar de allá y pedí la cuenta cuánto, pues hace un año estoy pagando pues el crédito. Y entonces pedí yo para retirarme de esa cooperativa por tan sumamente cara que, claro, que me metieron los intereses a mí. Entonces pedí la cuenta pedí la cuenta de saldo. Y entonces sí, yo la pagué y todo, me cobraron 30.000 pesos y yo la pagué y me vino pues la cuenta de saldo y la reclamé. Y mire lo que pasó. Yo estoy pagando por 7,5 millones, estoy pagando 254.700 pesos. Sí. Y no quedaron a gusto con esa plata de ese mes para los intereses de ellos, sino que a la cuenta efectiva que se había sacado yo, que eso fue por 7,5 millones, le montaron como 700 o 800, porque la cuenta ya resultó por 8,235,000 pesos. El asunto, don Luis, según le entendemos, es que ese crédito cada vez iba aumentando más. ¿Y su inquietud específicamente o su pregunta cuál es, don Luis? Mi pregunta es si ellos sí tienen derecho a cobrarme un interés después de estarlo pagando un año enterito pagándole esa plata y enseguida como yo me iba a retirar para otra cooperativa, entonces a la plata le subieron, no solamente dejaron los 13 meses para ellos, sino que a la cuenta ya no quedó en 7 millones y medio, sino que quedó en 8,236,000 pesos. Entonces, ¿qué podría hacer en este caso? Don Luis, gracias por compartir con nosotros este caso. Lo invito para que esté muy atento también a la respuesta de la doctora Laura Moreno. Doctora Laura, estamos hablando de cooperativas. ¿Aplica lo mismo o la misma ley que en las entidades bancarias? ¿Cómo funcionaría y qué podría hacer él además? Sí, también obedece a una regulación especial, es un tema que no se encuentra cobijado por el Estatuto del Consumidor. Exactamente. Estamos hablando de régimen especial.
En ese caso, pues lo que tendría que revisar es que los intereses no hubieran superado la tasa de usura, porque en todo caso, ya sea por el régimen del Estatuto del Consumidor, sector financiero o el crédito pues que corresponde a él, que es el de una cooperativa, siempre existe el límite de los intereses certificado por la Superintendencia Financiera. ¿Y qué le podría aconsejar a don Luis en este caso, doctora Laura? En este caso yo pienso que lo que tiene que hacer es formular la correspondiente, pues o el reclamo correspondiente a la cooperativa, a ver qué le contestan pues frente a la liquidación que le hicieron. Porque por lo que él cuenta parecería ser que le hicieron una capitalización de intereses y eso es lo que necesita primero revisar si fue lo que se presentó. Y obviamente la cooperativa no va, supongo que no irá a responder en buenos términos, entonces ¿existiría otra instancia a la que puede acudir, ya sea para hacer la denuncia? Sí, en ese caso entonces ya lo que tienen que verificar es si la superintendencia, que es la que se encarga de la vigilancia de ellos, puede adelantar una investigación. Perfecto. Tema de hoy en Su Caso en Casa, para quienes acaban de llegar a sus pantallas. Los derechos y las garantías como consumidores cuando compramos productos o adquirimos servicios a crédito. Está con nosotros la señora Irma en el municipio de Bello. La saludamos y la escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias por atender mi llamada. Adelante. Tengo como esta dudita, pues, y sobre todo con el tema que ustedes tocaron ahora, derecho de retracto, algo así que se llama. Sí, derecho señora. de retracto. Sí, señora. Bueno, es que yo compré, o más bien, un vehículo y lo separé con 500.000 pesos. Al otro día, inmediatamente, al otro día fui a que me retractaba del negocio porque me quité, digámoslo así. Y los 500.000 pesos no me lo iban a devolver. Ya pues con tanta insistencia, tanta cosa, me quitaron 150, me dieron 350 y los otros 150 que porque yo no cumplí la palabra, no había firmado nada, ni ninguna compraventa, nada, y se quedaron ellos con 150.000 pesos. ¿Eso es correcto? ¿Esa compra fue a un particular? Sí, ¿A una persona claro, particular? Una de estas casas que venden vehículos. ¿Y sin ningún compraventa. documento? Nada, no se firmó nada en absoluto. Que quedara constancia de algo. Nada, no señora. Bueno, yo la invito, doña Irma, de todas maneras a que esté muy atenta a firmar documentos cuando haga ese tipo de negociaciones, doctora Laura, que sería como lo inicial, ¿cierto? Ahora, ¿qué podríamos decirle a doña Irma? Gracias por acompañarnos. Bueno, en principio no aplicaría el derecho de retracto porque no estamos hablando de una venta financiada. Y el derecho de retracto es un derecho especialísimo que existe para las ventas financiadas o ventas por métodos no tradicionales. Por lo tanto, en este caso no aplicaría el derecho de retracto. Lo que pareciera haber sucedido es que ella lo que estaba solicitando era desistir de una compraventa que no se había perfeccionado, que era más bien como una promesa de compraventa de un vehículo. Y en ese caso no existe la facultad de retractación, por lo tanto nos guiaríamos como por lo que se hubiera pactado. Infortunadamente no había nada pactado por escrito. Además. Sí. Yo pienso que ahí es un problema de información. Realmente lo que faltó fue información, pareciera que faltó información por parte del concesionario, entendería yo que fue con un concesionario, y ahí lo que faltó fue el derecho a la suficiencia de la información. Tendrían que haberle informado a ella cuáles eran las condiciones de ese abono y cuáles eran las consecuencias de desistir de ese abono, y pues al haber faltado a esas condiciones no tendrían por qué haberle hecho ningún tipo de descuento. Muy bien, y algo muy importante, doctora Laura, para que le quede claro a los televidentes pues y a todos nosotros, es que siempre que hagamos algún tipo de negociación o transacción o alguna compra, muy importante, por un valor de todas maneras pues alto, es necesario que exista algún documento firmado, algún documento por escrito, frente a cualquier reclamación que uno tenga, por ejemplo, que le podría servir como prueba. No es obligación porque la relación de consumo existe sin la necesidad de que exista un documento que la soporte. De hecho, el empresario está obligado a generarme la constancia de la transacción dentro de los 3 días siguientes a que yo lo solicite, porque son ellos los que tienen la obligación de llevar el registro de esas transacciones. Qué importante es esa aclaración. Pero sí es mejor curarse en salud y tener el soporte
para que después no le salgan a uno con sorpresas y poder tener la constancia e informarnos debidamente de cuáles son las condiciones en las que se están dando esas relaciones de consumo. Muy bien, ahora saludamos a John Jairo, que está en Itagüí. Bienvenido, John Jairo. Sí, escuchamos, ¿cuál es su pregunta? Noches. Sí, señor. Sí, para saludarlos y felicitarlos por el programa. La pregunta mía es la siguiente. En diciembre fui a comprar una ropa a determinado almacén y resulta que... ¿Aló? Lo escuchamos perfectamente, sí. Don Entonces John fui a Jairo. comprar una ropa a un almacén y resulta que la ropa estaba sucia. Entonces no me la... y pues pagamos la ropa, pero cuando vimos que la ropa estaba sucia, entonces dije yo, no, eso no me lo llevo yo. Entonces ya la niña del almacén me dice de que no me devuelve la plata. Entonces llaman a uno de los dueños del almacén o algo así, o un trabajador, y pregunta a él, ¿cuánto hace que dio la plata? La pregunta mía, si lleve 15 días y yo no tengo el producto, no me lo quiero llevar, me deben devolver la plata ahí mismo, porque era que me querían decir de que ya no me devolvían plata. Gracias. ¿Y fue a crédito o de contado? De contado. Perfecto, gracias por acompañarnos, doctora Laura. ¿Están en la obligación de hacer un cambio o devolverle a uno el dinero? Bueno, lo que pasa es que no me quedó muy claro si en ese momento él estaba en el almacén. Yo entendería que sí, que estaba en el almacén. Yo lo entendía así. Ok. Sí. Si en ese momento él estaba en el almacén, pues obviamente él tenía la facultad de no hacer la transacción, pues porque el producto no le satisfacía la necesidad, ¿cierto? Pero así hayan pasado 15 días, creo que también mencionaba eso, hayan pasado 15 días, ellos estarían en la obligación de devolver el dinero lo que pasa o es de que cambiar es el distinto. producto. Si en ese momento apenas estaba realizando la transacción comercial, pues a él no lo pueden obligar a realizar una transacción frente a un producto que no lo satisface. Si es con posterioridad, ya lo que nos enfrentábamos era a un producto que tenía un defecto y lo que procedía era reclamar la garantía respecto de ese producto, porque ahí lo que se presenta es un defecto de calidad en el producto. Y ese defecto de calidad lo que da lugar es a que se tenga que formular el reclamo correspondiente. Y frente al reclamo, que lo hemos tratado ya en otros programas, lo que procede es la atención del reclamo, que tiene que darse la respuesta dentro de los 15 días siguientes, y la procedencia es la reparación del bien, obviamente frente a un tema de que el producto está usado y sucio, pues no me lo van a reparar. Claro. Entonces, en ese caso procede es el cambio del producto o la devolución del precio a elección del consumidor. Perfecto. En su caso en casa es momento de hacer una pausa. Le vamos a pedir al señor Rafael, que se encuentra en el municipio de Bello, que nos espere un minutico para recibir su inquietud. El tema de hoy en el programa tiene que ver con los derechos y garantías cuando compramos a crédito. Un minuto y volvemos. Regresamos a su caso en casa. Gracias por continuar con nosotros. El tema del día, derechos y garantías cuando compramos productos o adquirimos servicios a crédito. Importante que tengan presente los siguientes datos para recordar. Revise los precios al momento de comprar y qué es lo que le están cobrando en el crédito. Compare el precio de contado con el valor que pagaría a crédito. Pregunte cuál es la tasa de interés que le van a cobrar. Recuerde además que está comprometiendo sus ingresos futuros. Haga bien sus cuentas. Las ventas a crédito tienen derecho de retracto, del que hablábamos ahorita. Si este es procedente, haga uso del mismo. Recuerde que al comprar a crédito usted adquiere unas obligaciones de pago que tiene que cumplir. No hacerlo tiene unas consecuencias legales que pueden afectar su futuro crediticio. No permita que le condicionen la garantía al pago de las cuotas, pues son obligaciones independientes. Eso sí que es bien importante. Si nos da tiempo, doctora Laura, ahorita detallamos bien en este último punto, porque vamos a recibir a Rafael, que nos está esperando en el municipio de Bello. Bienvenido, Rafael, y adelante con su pregunta. Buenas noches, doctora, buenas noches a la periodista. Mire, la preguntita mía es muy sencilla. Sí, yo tengo un crédito hipotecario con Bancolombia hace 12 años. Sí. Ya me faltan 3 años para terminar el crédito. Y resulta que la semana pasada me llegó un correo donde me dice que Bancolombia, sin consultarme a mí, sin decirme nada, sino que ya lo hicieron, el seguro de vida que uno tiene que adquirir con el banco para comprar una casa a crédito,
ellos tomaron la decisión de que el seguro de la casa por terremoto y por si la casa pues le pasara algo, lo pasaron a la empresa ASA Colpatria y que a mí me metieron en una póliza colectiva de seguros, pero un seguro de vida que yo no necesito ni quiero, ni yo pues en ningún momento quise conseguir, y llamé al banco y me pusieron por todos esos teléfonos y de una niña para la otra, para la otra, para la otra, para la otra, por ahí una hora, y al último no me dieron ninguna respuesta. Entonces, ¿qué puede hacer en este caso, Rafael? O sea, ¿cómo hago yo para no tener que tener un seguro con Suramericana, que es un seguro de vida para mí, para Rafael Betancourt, y con ASA Colpatria, que es el seguro para mi casa, que es el seguro pues sobre el crédito hipotecario, que yo sé que ese seguro sí lo tengo que tener? Perfecto. Entonces, el seguro de mi casa es con ASA Colpatria, y un seguro para mí con Suramericana, que primero todo era con Suramericana y ya ellos decidieron muy bien, que Rafael. fueran dos empresas, una para la casa y una para mí. Se nos acaba el tiempo, gracias por acompañarnos, doctora Laura. Además que es un tema muy específico y tiene que ver con seguros. Y tiene que ver además con el sector financiero. Yo que le recomiendo, el sector financiero tiene una figura que se llama el defensor del cliente financiero. Entonces, le recomiendo que busque al defensor del cliente financiero de la entidad financiera de la que nos estaba hablando. Cada entidad financiera tiene un defensor del cliente financiero que formule el respectivo reclamo. Infortunadamente, lo que le voy a decir pasa todo el tiempo, ellos generalmente fallan en contra del consumidor, pero después de que haya agotado ese reclamo, entonces puede acudir a la Superintendencia Financiera a formular la queja correspondiente. Se nos acabó el tiempo, doctora Laura, se va rápido, pero lo más importante es que siempre aprendemos todos los días. Gracias por acompañarnos y en los próximos días estaremos hablando de proyectos inmobiliarios, ¿cierto? De las garantías en el tema de vivienda. Muchas gracias. Gracias nuevamente por acompañarnos, a ustedes también. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Nos vemos en nuestro próximo programa. Chao.